Realmente hemos encontrado hermosas promesas y hermosa palabra a través de la historia del Génesis. Me gustaría que nos acompañaran y que nos acompañen juntos a leer este tiempo lo que dice la palabra de Dios en Génesis 14. En esta noche, si Dios lo permite, vamos a estar estudiando Génesis 14. Continuamos estudiando a partir de la promesa hecha a nuestro padre Abraham, y ahora nos venimos a empezar a estudiar el capítulo 14, y me gustaría por favor que me acompañen con sus vistas. Leeremos lo que dice la palabra del Señor. Y aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goyim, que estos hicieron guerra a Bera, rey de Sodoma, y a Birsa, rey de Gomorra, a Sinab, rey de Adma, y a Semeber, rey de Seboim, y al rey Bela, es decir, Zoar. Todos estos se reunieron como aliados en el valle de Sidim, es decir, el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, pero en el año 13 se rebelaron. Y en el año 14, Kedorlaomer y los reyes que estaban con él vinieron y derrotaron a los refaitas en Astarot, Carnaim, a los susitas en Ham, a los emitas en Sabe, Kiriataim, y a los oreos en el monte de Seir, hasta el Parán, que está junto al desierto. Entonces volvieron a Enmispat, es decir, Cades, y conquistaron todo el territorio de los amalecitas, y también a los amorreos que habitaban en Hasesón Tamar. Y salió el rey de Gomorra, con el rey de Sodoma, con el rey de Gomorra, y el rey de Adma, el rey de Seboim, y el rey de Bela, es decir, Zoar, y presentaron batalla contra ellos en el valle de Sidim, esto es, contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goyim, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar. 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y el rey de Sodoma y el de Gomorra huyeron y cayeron allí, y los demás huyeron a los montes. Entonces tomaron todos los bienes de Sodoma y Gomorra y todas sus provisiones, y se fueron. Y tomaron también a Lot, sobrino de Abraham, con todas sus posesiones, pues él habitaba en Sodoma, y partieron. Y uno de los que escaparon vino y se lo hizo saber a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, y estos eran aliados de Abraham. Al oír Abraham que su pariente había sido llevado cautivo, movilizó a sus hombres adiestrados nacidos en su casa, 318, y salió en su persecución hasta Dan. Y por la noche, él, con sus siervos, organizó sus fuerzas contra ellos y los derrotó, y los persiguió hasta Joba, que está al norte de Damasco, y recobró todos sus bienes, también a su pariente Lot con sus posesiones, y también a las mujeres y a la gente. A su regreso, después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo, y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham el diezmo de todo. Y el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y Abraham dijo al rey de Sodoma: he jurado al Señor, Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré ni un hilo, ni una correa de zapato, ni ninguna cosa tuya, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Nada tomaré, excepto
lo que los jóvenes han comido, y la parte que los hombres que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, ellos tomarán su parte. Esta es la palabra que vamos a estudiar en esta noche. Acompáñenme a orar y poner esto en tiempo en manos de nuestro Señor. Padre, te damos muchas gracias porque durante varias semanas hemos podido ver tu gran amor. Hemos encontrado también promesas hermosas. Hemos visto el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, fiel y justo. Hemos visto también el plan redentor que tú prometiste desde aquel tiempo en el cual el corazón del hombre fue corrompido. Te damos gracias, Padre, porque hoy podemos llegar a este pasaje en el cual encontramos guerras, luchas, batallas, pero también encontramos ese reflejo de nuestro Redentor, ese reflejo de nuestro sacerdote, nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, que es en el nombre en el cual oramos, en el cual ponemos este tiempo en tus manos y te pedimos seas tú con nosotros, guiándonos y también, Padre, confrontando nuestros corazones a la luz de tu palabra. Te damos tantas gracias por todo y en todo, a ti sea la gloria, en el nombre de aquel que dio su vida por nosotros, nuestro Señor, Salvador Cristo Jesús. Amén. Escuchamos y acabamos de escuchar un par de batallas, muy parecida a la batalla que suscitó en 1930 a 1945, la Segunda Guerra Mundial. Una batalla entre dos grupos de naciones, entre los aliados y las potencias del eje liderados por Alemania. Se cree que alrededor de 100 millones de personas fueron parte de esta batalla y alrededor de entre 50 y 100 millones de personas perdieron la vida durante esta batalla de la Segunda Guerra Mundial. Un objetivo, deseo de poder y dominio. Deseo de poder y dominio era lo que en ese entonces el bien llamado o el conocido Alemania nazi o la nacionalista buscaba por medio de la guerra, del confrontamiento. Principalmente iban y ellos se llamaban así la raza pura, buscando que a través del confrontar contra otras naciones pudiera quedar la raza pura, que sería la cual mejoraría el mundo. En esa época de 1930 a 1940 hubo masacres, deportaciones, violaciones, un sinfín de afectaciones a la humanidad. Todo por un deseo, poder y dominio. Y es muy parecido a lo que estamos viendo aquí. Acabamos de estudiar lo que acaba de pasar hace unos cuantos años, el diluvio, el juicio de Dios sobre la humanidad. Y otra vez, nuevamente, el corazón corrupto del hombre empieza a salir, queriendo batalla, queriendo poder, queriendo dominio. Hemos ido avanzando y hemos visto cómo el pecado se mantiene y empieza a acrecentarse, donde el hombre confía en sus capacidades al querer construir una torre como la de Babel. Empieza a confiar en los recursos que posee y que las circunstancias parecen favorables. Lo vimos la semana pasada cuando Lot prefirió y vio esos campos hermosos y fue allá porque quería y tenía el deseo de crecer y poseer más tierras. Y ahora vemos cómo reinos se levantan y luchan unos contra otros, confiando en la capacidad de sus ejércitos listos para ir por más y más guerras con el deseo de más poder, de dominio. Y es una manifestación de lo que hasta hoy en día tenemos, el corazón corrupto del hombre, que busca lograr éxito en base a su capacidad. Y es entonces en este tiempo que nos habremos de enfocar, hermanos, en esto, en ver la corrupción de nuestro corazón, la corrupción que se suscita en esta historia a través de guerras, alianzas, luchas, batallas, y cómo tan fácilmente el corazón se empieza a adaptar al pecado. El corazón corrupto que fácilmente empieza a encontrar en sí mismo el placer, empieza a encontrar en sí mismo
la manera del cual va a encontrar una paz interior. Y es entonces donde también vamos a ver esto, hermanos, que todos necesitamos un libertador, que todos necesitamos un libertador, que no hay persona en este mundo que pueda por sí solo salvarse. Y veremos entonces en este pequeño pasaje estas dos enfoques, tanto la corrupción del hombre como la necesidad de un libertador para toda la humanidad. Hemos avanzado hasta este punto y hemos estudiado capítulo 12, en el cual Dios en su soberanía y control llama a un hombre, llama a Abraham, y de manera única y especial le demuestra su gracia y lo elige para a través de él rescatar a la humanidad. Él sería por el cual se cumpliría la promesa en Génesis 3 que estudiamos, y por lo cual hemos llamado todo este tiempo el plan redentor. Vimos eso en el capítulo 12, avanzamos en el capítulo 13, cuando a través de una prueba separa Dios a Abraham de Lot. Y estudiamos la semana pasada, nuestro hermano Albert nos compartió que el enfoque de Abraham no era el mismo del de Lot. Lot iba por una heredad terrenal en el cual complaciera los deseos de expansión, de crecimiento, mientras que Abraham confiaba en la heredad prometida por Dios. Es ahí donde hemos llegado, pero ahora en el capítulo 14, no sé si te diste cuenta, pero de repente empieza a meter reinos, empieza a hablar de guerras, empieza a hablar de alianzas, introduce reyes, algo que no venía con la secuencia de lo que hemos estado estudiando. Pero el propósito no se pierde, no lo olvides, el plan redentor. Es aquí entonces donde habremos de ver la manifestación de la soberanía de Dios. Puede haber guerras, movimientos en este mundo, pero la soberanía de Dios está sobre tu vida, sobre mi vida, sobre el gobierno actual, sobre cualquier situación. La soberanía de Dios se mantiene. Y entonces este pasaje, hermanos, para poder entenderlo un poco mejor, lo habremos de dividir en dos secciones. La primera será del versículo 1 al versículo 16 y la segunda del 17 al 24. Y lo vamos a manejar por dos preguntas que te puedes hacer a ti mismo y que vamos a preguntarle al pasaje. La primera pregunta, que es del 1 al 16, va a ser: ¿en quién está tu confianza en la batalla? ¿En quién está tu confianza en la batalla? Y la segunda parte, del 17 al 24, vamos a preguntarnos: ¿a quién das la gloria en la victoria? Estas van a ser nuestras dos preguntas a resolver, con los cuales dividiremos el pasaje y comenzaremos estudiando esta primera pregunta: ¿en quién está tu confianza en la batalla? El versículo 1 y el versículo 2 nos muestran dos potencias. La primera, y el resto del capítulo así lo veremos, guiados por el rey Kedorlaomer. Un poco extraño ese nombre, complicado si se lo pones a tu hijo, pero así lo llamaban, rey Kedorlaomer, rey de Elam, de una región, contra un grupo de reyes, 5 reyes, que particularmente nosotros identificamos al rey de Sodoma y al rey de Gomorra. Y veremos que entonces en este tiempo es algo distinto. Debemos ponernos en contexto, hermanos, y es por eso que es bueno estudiar capítulo a capítulo, porque hasta este momento no habían aparecido el término rey. Pero si nos ponemos en este contexto, en ese tiempo estamos en el tiempo denominado de los patriarcas. Este tiempo en el cual hombres con riquezas y poder y cierto reconocimiento guiaban a los pueblos, guiaban a una comunidad. Pero aquí se les determina y vemos que comienza a hablar de reyes. Particularmente en este contexto se entiende que esta palabra era rey, era para un grupo particular de personas que tenían una jerarquía por encima de los de la misma región. Entonces estas personas
tenían esa cierta, vamos a llamarlo, estatus por encima, y a una región, por ejemplo, en el caso de Kedorlaomer, el rey de Elam, la región de Elam, y ellos eran quienes tomaban las decisiones militares, políticas de su región. Es por eso que entonces comenzamos aquí a ver este término de rey. Nos encontramos aquí en el versículo 1 y 2 que hay una guerra donde el rey Kedorlaomer va en contra de la región de Sodoma y Gomorra y va por ellos. Ocurre entonces ahí una victoria. Tenemos la primera victoria, donde este rey se pone por encima, este grupo de 4 reyes por encima de Sodoma y Gomorra. Son conquistados, pero dicen que han sido conquistados, pero no han sido vencidos. Y en el versículo 3 es lo que vimos. Dice en el versículo 3, todos estos, hablando de los que fueron conquistados, se reunieron como aliados en el valle de Sidim, es decir, el mar salado. Aquí ocurre una alianza con el fin de una cosa, liberarse, ser libres, hacer guerra para obtener su libertad. Y eso es lo que vimos en el versículo 4, donde dice que 12 años habían servido a Kedorlaomer, pero en el año 13 se rebelaron. Es entonces donde podemos entender un poco que aquí hay un pueblo subyugado que quiere la libertad y está dispuesto a hacer lo que sea por esa libertad, por recuperar ese poder que tenían. Y entonces empiezan a planear cómo me rebelo contra el rey Kedorlaomer y los demás reyes. Hasta ahí entonces tenemos la situación. Un grupo de reyes por encima de otro grupo de reyes, y este grupo de reyes buscando liberarse de sus opresores. Cuando esto pasa, uno entiende que va a haber muertes, que va a haber batalla. Pero interesante que Moisés, que fue el escritor de Génesis, comienza, porque no olvidemos que esto fue primero escrito para el pueblo judío que habría de entrar a la tierra prometida, comienza a mostrar el poderío del rey Kedorlaomer y de sus reyes, porque nos empieza a mostrar en los versículos 5 y 7 que empiezan a dominar más y más y más tierras. No es aleatorio, sino es intencional el mostrar cómo de alguna manera empezaron a ganar más territorio. ¿Y por qué lo hacía esto Moisés? Podemos entender que con base al contexto les quería mostrar una cosa. Abraham se iba a enfrentar contra este rey. Abraham se iba a enfrentar contra este rey, que ni 4 reinos pudieron imponerse al rey Kedorlaomer y los demás reyes. Y es lo que leímos en el versículo 5 al 7. Como vimos, son palabras complicadas, son territorios complicados, pero eso es lo que está ahí. Son otros pueblos que el rey Kedorlaomer domina y los pone bajo su yugo, mostrando así que este reino es fuerte, este reino tiene poder, y a este reino más adelante se va a enfrentar Abraham. Entonces, con base a esto, vemos cómo va avanzando en el contexto Kedorlaomer, imponiéndose por más y más pueblos, ganando más y más batallas. Esto no es de sorprendernos, puesto que parece que la fuerza la están obteniendo entre más y más van creciendo. Y entonces en el versículo, acompáñenme a leer ahora sí, en el versículo 7, dice: entonces volvieron a Enmispat, es decir, Cades, y conquistaron todo el territorio de los amalecitas y también a los amorreos que habitaban en Hasezón Tamar. Aquí es interesante porque los amalecitas no son parte del tiempo de Abraham. Es decir, Abraham no vivía con los amalecitas. Moisés, quien escribe este pasaje, sí, porque les quiere mostrar el territorio que está ganando Kedorlaomer y a quién se va a enfrentar Abraham. Es por eso que les está hablando
de todo el dominio que Kedorlaomer está obteniendo con base a la fuerza, con base al dominio, con base a la matanza. Es interesante y vamos a ver más adelante que esto tiene un propósito. Algo que resaltar aquí, hermanos, y platicaba ayer con mi esposa de esto. Nosotros pensamos generalmente cuando leemos esta parte de Génesis que son bloques de tiempo muy separados. Y déjenme decirles que no pasa así. El diluvio a esta fecha, según los historiadores, aproximadamente nada más han pasado entre 250 y 400 años. Déjenme decirles algo más sorprendente. Sem todavía vivía. Todavía vivía Sem y aquí se estaban yendo a la batalla. Vamos a decirlos, de entre de la misma familia estaban empezando a chocar, a querer poder solamente por esa ambición, por esa corrupción del corazón. Eran hermanos y estaban luchando entre sí, manifestando lo que nuestro corazón, lo que todo corazón corrupto manifiesta hoy en día, el deseo de hacer su propia voluntad por encima de lo que me cueste, aún de mi propia familia. Esto es una manifestación de que aún siendo, vamos a decirlo, parientes lejanos de sangre, estaban dispuestos a luchar, a dañar, a lastimar, a ofender con tal de cumplir su voluntad. Y hoy en día es muy parecido y lo tenemos particularmente en la familia. De igual manera como en ese tiempo, hoy aquí mismo en nuestra sociedad, la familia es capaz de, por cumplir su voluntad, ir y hacer, lastimar, dañar a quien sea. Déjenme decirles, esto muchas veces no es exclusivo del mundo. Tristemente se ve dentro de la iglesia. Y acompáñenme por favor en sus Biblias a 1 de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, nos muestra la manifestación que debe haber en el corazón de todo creyente. Déjeme decirlo así, este pasaje particularmente a esposos y esposas nos muestran el comportamiento en el cual debemos vivir. Dice así el pasaje, versículo 6 de capítulo 3 de 1 de Pedro. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y a vosotras, habiendo llegado a ser hijas de ella, si hacen el bien y no están amedrentadas por ningún temor. Y ustedes, maridos, igualmente, convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Estábamos estudiando en Génesis que hay batalla entre la misma familia. Hoy aquí mismo se presenta esto. Y particularmente el pilar que es la familia de toda sociedad está siendo atacada directamente. Y el pilar de esa familia, que es el matrimonio entre hombre y mujer, está siendo atacado. Y por muchos lados, muchos bombardeos, tanto el tema de la diversidad de género, pero tristemente desde el matrimonio entre hombre y una mujer. La corrupción del corazón se manifestaba en los tiempos de guerra de hace miles de años y se manifiesta hoy muchas veces dentro del matrimonio, donde la esposa es capaz de hacer su voluntad y faltar a la autoridad de su marido por hacer su voluntad, por cumplir sus deseos, yéndose por encima de la autoridad que el Dios soberano ha puesto en el hogar. Cuando vimos aquí en el pasaje de 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 6, que se nos llama o se llama a la esposa a la obediencia. Pero ¿qué también pasa con el marido? El marido, en un deseo egoísta de tomar decisiones que aún lastimen, dañen, hieran con palabras o más allá la relación con su esposa, son capaces de hacer lo que sea por cumplir su voluntad. Y es entonces donde el versículo 7, Pedro llama al marido a amar, a proteger,
a su esposa, al vaso frágil. Lo vemos resumido entonces ahí mismo en Primera de Pedro, en el versículo 8. En conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. No devuelvan mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. El corazón egoísta, orgulloso y corrupto por el pecado se manifestaba en ese tiempo por medio de guerras y batallas entre reinos, y hoy tristemente se manifiesta muchas veces en los matrimonios. Es entonces donde es una muestra que ambos necesitamos un libertador, donde no es las fuerzas en uno mismo, donde no es el ímpetu, las ganas, es la necesidad de un libertador que solamente viene por la gracia que Dios nos ha revelado a través de su Hijo Jesucristo. Es entonces donde tenemos aquí una pequeña y corta aplicación. Cuida tu corazón del egoísmo, cuida tu corazón del deseo de ponerte por encima para cumplir tu voluntad. Volvamos entonces a nuestro pasaje en Génesis 14 y avanzando en nuestra historia que leímos, tenemos dispuesto al rey de Sodoma y Gomorra a hacer batalla. Tal vez se sintió capaz porque dijo, han de estar cansados, ya conquistaron tanto y han de estar débiles. Y pues se dispusieron a hacer batalla, así que fueron en contra del rey Kedorlaomer y el resto de los reyes. Dice el versículo 9 al final, 4 reyes contra 5. Tal vez creían que con esto iba a ser suficiente. Han de estar cansados, listo, podemos ir contra ellos. Y entonces van a la guerra. Y en el versículo 3 leamos lo que dice ahí el pasaje. Y dice, y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto. Y el rey de Sodoma y el de Gomorra huyeron y cayeron allí. Y los demás huyeron a los montes. Parece que no fue suficiente su plan. Algo pasó mal, que no lograron obtener la victoria, que no lograron imponerse y terminaron huyendo el rey de Sodoma y el rey de Gomorra. Por alguna razón salió mal, sí, por el plan soberano de Dios, porque Dios está al control de todo y no se escapa nada de su mano. Dios tenía un perfecto plan a través de las circunstancias que ocurren en la sociedad para mantener y preservar su plan redentor. Y entonces sale a la historia en el versículo 12, aquel que hemos estado estudiando los capítulos pasados, donde dice, y tomaron también a Lot, sobrino de Abraham, con todas sus posesiones, pues él habitaba en Sodoma, y partieron. Aquí vemos que retoma, pareciera a nuestro entender, la historia que venimos estudiando, hablando de Lot y de Abraham. Recordando dónde dejamos a Lot, acompáñenme un capítulo atrás, volteen a sus hojas y recordemos dónde se quedó Lot. En el capítulo 13, versículo 12, que dice que Abraham se estableció en la tierra de Canaán, en tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. ¿Ves alguna diferencia entre este versículo 12 y el versículo 12 del capítulo 14? ¿Dónde estaba Lot ahora? ¿Dónde estaba Lot? En el versículo que acabamos de leer dice que fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, es decir, su límite era Sodoma. Pero ahora, en el versículo 12 del capítulo 14 dice que él habitaba en Sodoma. ¿Qué pasó aquí? Ya está inmerso Lot en la cultura, en las costumbres, en los ritos y los actos vergonzosos de Sodoma. Y así es como lleva a Lot cautivo
junto con el pueblo de Sodoma. Es algo que muy parecido se está presentando el día de hoy. Particularmente lo podríamos decir en nuestros jóvenes cristianos, los cuales, comenzando a jugar con fuego el día de hoy, poco a poco van estableciendo sus tiendas del mundo, cada vez más cerca, y cada vez más van hablando como el mundo, comportándose como el mundo, vistiéndose como el mundo, peinándose, sintiendo, y empezamos poco a poco a crear una generación en el mundo. Acompáñenme por favor en sus Biblias a 2 de Timoteo 2:22, donde es algo que Pablo ya había identificado, un riesgo, un peligro en un joven llamado Timoteo, y le deja esta hermosa palabra que también es para ti, joven, donde dice: huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Pero no quiero ir a jóvenes, es aburrido. Pero no quiero estudiar la Biblia, ¿para qué? Hoy tenemos a jóvenes en el mundo. Aquí no solamente, joven, se está hablando de los deseos sexuales ilícitos, que eso, vamos a decirlo, se entiende, es obvio. También está hablando de esas lujurias como el orgullo, de esos deseos de riqueza, éxito, posesión, poder, promoción personal. Es este joven que ahora ya sus ojos no están a las cosas de Dios, sino ya se enfoca ahora a las cosas de este mundo. ¿Cómo obtengo más dinero? ¿Dónde invierto que al final trabaje menos? ¿Cómo satisfago mis deseos? ¿A dónde me tengo que mover para ser exitoso? Cueste lo que cueste. Y entonces tenemos así a Lot en Sodoma, inmerso en Sodoma, yéndose con Sodoma, dominado por un pueblo, y tenemos así hoy nuestra juventud, yéndose con el mundo, dominado por el pecado, sometido a los deseos de este mundo. Es entonces donde podemos ver que ni grandes, ni chicos, ni jóvenes, ni adultos podemos jugar con fuego. Estar jugando con fuego te va a llevar a quemarte. Cuida mucho qué haces, qué piensas, cómo te comportas. Lleva tus ojos a Cristo. Hay un riesgo muy grande el creer que en ti está el poder para vencer el pecado. Hay un riesgo latente. Tu carne desea, y mi carne desea el pecado, desea el mal, no se satisface, quiere más y más, y va a buscar ir conformándose al mundo. Y es entonces donde hoy Lot está, en Sodoma, en el pecado, arrastrado y ahora dominado. Volvamos entonces a nuestro pasaje para seguir estudiando qué es lo que pasa ahora con Lot, qué es lo que va a suceder. Y tenemos ahí en el versículo 13 al versículo 16 que en el parte del plan soberano de Dios, Abraham sale a la escena. Y en el versículo 13 dice que uno de los que escaparon vino y se lo hizo saber a Abraham, el hebreo. Es la primera vez aquí, hermanos, que tenemos esto, el hebreo. Vimos semanas atrás que de Sem vino la descendencia y nació Eber, que de esa descendencia viene entonces Abraham. Entonces vemos aquí cómo se está llamando ya de por primera vez el término Abraham el hebreo, y se registra esto con algo y un propósito importante, que es decir, en él está la libertad, en él, a través de él vendrá el libertador, mejor dicho.
Y entonces, a través de Abraham se consumiría el plan redentor, y lo vimos, y lo vamos a ver más adelante, que aunque tú y yo no somos hebreos, somos parte de ese plan redentor. Y entonces tenemos aquí que un hombre logra escapar en el plan soberano de Dios, va con Abraham y le dice: tienen a tu sobrino Lot. Tienen a tu sobrino Lot. Así que Abraham en el versículo 14 no se queda con los brazos cruzados y no dice: bueno, se lo buscó, que se libre. Yo se lo dije, para que te vas para allá, te vas a encontrar con mucha corrupción. No, Abraham manifiesta una cualidad de nuestro Señor, y es la misericordia. Y entonces, aunque Lot fue y se metió a la boca del lobo, aunque Lot por sí solo estuvo y puso sus tiendas en Sodoma, así como Dios tuvo misericordia de ti y de mí, al tomarnos a pesar de que merecíamos estar agarrados y amarrados al pecado, Abraham muestra misericordia y dice en el versículo 14: movilizó a sus hombres adiestrados, nacidos en su casa, 318, y salió en su persecución hasta Adán. Alguien diría: ¿estás seguro, Abraham? ¿Vas a ir contra los que ahorita están dominando? 4 reyes gobernando, tienen por sí solos la capacidad de aniquilarte. No vayas, no vayas. Pero Abraham sabía quién estaba por encima de esos reyes. ¿Quién? El Dios soberano. Y entonces no quiere decir que agarró sus cosas y dijo: bueno, ahí voy a la batalla a ver cómo me va. Parece, y por las palabras que utilizan aquí, planeó, vio, y entonces con lo que tenía que Dios le había dispuesto, fue. Y en el versículo 15 leímos que: y por la noche él, es decir Abraham, con sus siervos organizó sus fuerzas contra ellos y los derrotó, y los persiguió hasta Joba, que está al norte de Damasco. Aquí vemos que entonces Abraham se prepara y ataca a Kedorlaomer y a los demás reyes y los derrota. Y recobra, en el versículo 16, esto nos dice, los bienes que le pertenecían a Lot, y recobra a las personas que eran parte o que estaban con Lot, sus posesiones. Vemos hasta aquí que entonces hay una manifestación de la misericordia de Dios mostrada de Abraham hacia Lot. Y la soberanía, no dejemos de perder esta palabra, soberanía. Dios está al control. Nada de esto fue casualidad, ni está ahí en el texto como que ya no sabía Moisés qué escribir y lo puso ahí en medio. Soberanía de Dios, perfección en su plan redentor. Y muchas veces tú y yo podemos pensar, y lo hacemos, que debemos ser como Abraham, ir por esos cautivos, ir por esos oprimidos, ir por todos los que están aún atados al pecado. Como dice Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Es cierto, debemos tomar esa actitud, ir por aquellos que se están perdiendo, predicar el evangelio, nuestra casa, nuestro trabajo, nuestra familia, debemos hacerlo. Pero déjame hoy ponerte en otra situación, vernos como Lot, vernos como Lot. ¿Dónde estábamos, hermanos? Lejos, perdidos de la presencia de Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No había posibilidad de ser reconciliados con Dios por nuestros méritos. Estábamos sumergidos y encantados y deleitándonos en los placeres y costumbres de este mundo. No nos dábamos cuenta de nuestro destino final. Éramos esclavos al pecado. Pero Dios envió un libertador. Dios envió aquel que pagaría el precio, que no sería alguien como tú y como yo, sino sería su mismo Hijo dando su vida por ti y por mí en una cruz.
pagando el precio, cueste lo que cueste, por tu y mi vida. Es una manifestación enorme de la misericordia que Dios ha tenido por nosotros. Es bueno entonces vernos muchas veces como esos que debemos ir por los perdidos, predicar el evangelio, y es algo cierto. Pero no se te olvide, y diario tú y yo hagamos esto, prediquémonos lo que creemos, que somos salvos por gracia, perdón de pecados, misericordia de Dios a tu y a mi vida, para que seamos conscientes y no perdamos de objetivo y no creamos que lo merecemos, que como somos buenos, que como vamos a la iglesia, que como damos, que como hacemos, merecemos. Estemos constantemente viéndonos en nuestra condición, salvos por gracia, pecadores redimidos, solamente por la gracia de Cristo Jesús. Y es entonces que no es por obras, es solamente por la gracia que Dios ha sido revelada, para que nadie se pueda gloriar y pueda decir, yo pagué por mi salvación. Es entonces donde resolvimos nuestra primer pregunta, hermanos, y es la pregunta que yo te quise hacer. ¿En quién está tu confianza en la batalla? ¿En quién está tu confianza en la batalla? Y aquí vemos que entonces Abraham ha liberado a Lot, recupera a su sobrino, lo tiene junto a él. Pero lo que viene de aquí en adelante es sorprendente. Y es entonces donde entramos a nuestra siguiente pregunta. ¿A quién das gloria en la victoria? ¿A quién das gloria en la victoria? En el versículo 17 reaparece el rey de Sodoma. Acompáñenme a leerlo. Dice el versículo 17, a su regreso, hablando de Abraham, después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Entonces, versículo 18, Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Reaparece de la escena el rey de Sodoma, pero aparece un nuevo rey. No lo leímos, ¿cierto? No hablamos de este rey. Rey de Salem, llamado Melquisedec. Esto, hermanos, ha sido en mi tiempo de estudio para preparar esta palabra a ustedes sorprendente. Y vamos a ver qué representa lo que Melquisedec hizo con Abraham. Versículo 18 al 20, acompáñenme a leerlo. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham el diezmo de todo. Vamos a ir tomando palabras por palabras. Primeramente vemos que este es un rey, ¿cierto? Pero también vemos que es un sacerdote, ¿cierto? En el versículo 18 dice, rey de Salem sacó pan y vino, él era sacerdote. Es una condición que no es tan común, déjenme decirles. No era tan común que el rey fuera el sacerdote ni el sacerdote fuera el rey. Tenían funciones totalmente diferentes. Más o menos para que recuerden, cuando el rey Usías en Segunda de Crónicas intenta ocupar el lugar de un sacerdote, ¿qué le pasa? Lepra. El rey veía por la soberanía del pueblo, el sacerdote veía por la unidad del pueblo con Dios. Veían cosas diferentes, pero aquí un rey sacerdote. Es lo primero que podemos estudiar. Siguiente, ¿de dónde es este rey? ¿Quién es este rey? Melquisedec, rey de Salem. Muchos se han preguntado, ¿quién es Melquisedec? ¿Quién es Melquisedec? Déjenme decirles que si los estudiosos no se han puesto de acuerdo, hoy no lo vamos a resolver. Pero algo importante decir del rey Melquisedec es que era rey de Salem. Salem es el nombre antiguo para la Jerusalén. Jerusalén, como saben, es parte fundamental del plan redentor de nuestro Dios.
Así que vamos uniendo piezas. Rey, sacerdote, rey de Salem. Y ahora veamos qué es lo que hace este rey en el versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Vemos que esto es una muestra de darles, proveerles el alimento. Imagínate, vienes de una batalla, vienes de ser 318 contra un montón del rey Kedorlaomer. Ganaste, pero vienes cansado. Y entonces el rey Melquisedec les ofrece pan y vino como una muestra de amor, una muestra de misericordia. Les entrega el alimento para sustentarles. Y por último, veamos lo que dice a partir del versículo 18 hasta el versículo 20. 3 veces nos habla de Dios Altísimo. Dice: él era, hablando de Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano. Melquisedec usa, según los escritos originales, el nombre Dios Altísimo es el original Dios Elión. Dios Elión. Que este nombre de Dios hace referencia a su soberanía. Hace referencia a que Él es Dios soberano. ¿Qué es la soberanía, hermanos? Pregúntate, ¿qué es la soberanía? Es la autoridad y poder de Dios sobre toda cosa creada. Es el Dios supremo. Es el Dios que está por encima de todo lo que hay. No hay nada más alto que Él. Es la autoridad que está relacionada con su poder. Es esa la soberanía de Dios, que es esa la palabra que se refiere al decir Dios Altísimo. No hay nadie más alto que Él. No hay nadie más poderoso que Él. No hay nadie con más capacidad que esté por encima de este Dios. Entonces nos manifiesta aquí estas 4 cualidades. Rey sacerdote, rey de Salem, ofrece pan y vino y se refiere a Dios como el Dios Altísimo, reconociendo que en su soberanía Dios le entregó a Abraham la victoria. Es una muestra que Melquisedec bendice a Dios por la victoria que le ha dado y que ha sido ganada a través de Abraham. Y el nombre de Dios es exaltado cuando manifiesta y reconoce que Él es quien ha otorgado esa victoria. Pero ahora esto no se queda aquí, hermanos. Esto no fue lo sorprendente que yo encontré al estar meditando en este pasaje. Podemos hablar de que este rey sacerdote, como les decía, no sabemos quién es, pero sí sabemos algo, de que Él produce. A partir de Él, ¿qué pasa? Este sacerdote, ¿cómo es que fue designado como sacerdote si hasta este momento no tenemos la tribu de Leví, de donde procedían todos los sacerdotes? ¿Por qué? Muchos entonces se preguntan, ¿quién será? Unos dicen que fue Sem, pero ese no es el punto, sino es más importante a quién representa su sacerdocio. No sabemos quién es, pero acompáñenme por favor a Hebreos. En el capítulo 7 de Hebreos vamos a empezar a ver un poquito más de Melquisedec. Y tú te preguntarás, ¿por qué Melquisedec hasta Hebreos? Es la soberanía de Dios. Hebreos, capítulo 7, versículo 1 dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo. Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y luego también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz.
sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. No sabemos de dónde viene Melquisedec. No hay un rastro, como lo hemos estudiado, de su genealogía. No hay una historia que venga del linaje de Aarón, del linaje de Judá, pero sabemos que Dios nos deja mostrado que su sacerdocio es redentor. Y acompáñenme ahora rápidamente a Salmo 110, versículo 4, donde hablando de un salmo mesiánico, podemos ver en este salmo que dice: el Señor ha jurado y no se retractará, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este es un pasaje que nos hace o nos prefigura aquel rey sacerdote, aquel que vendría a reconciliar a la humanidad con el soberano Dios. ¿Quién es? Cristo. Es entonces una prefigura. Melquisedec, miles de años atrás, viene a ser una prefigura de lo que Cristo habría de hacer. Y ahora sí, entonces, acompáñenme nuevamente a Hebreos capítulo 7. Podemos entonces comenzar a atar todo eso que estudiamos al principio. Rey, sacerdote de Salem, ¿qué está pasando aquí? En el versículo 5 y versículo 6 dice: y en verdad los de los hijos de Leví que reciben el oficio de sacerdote tienen mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos son descendientes de Abraham. Pero aquel, hablando de Melquisedec, cuya genealogía no viene de ellos, recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Es entonces Melquisedec una prefigura de lo que Cristo vendría a ser. Un sacerdote, ¿qué es lo que hacía? Un sacerdote era un intercesor entre Dios y el pueblo. Y entonces, a este momento, Melquisedec viene a ser un intercesor entre Abraham, la promesa, y Dios. Viene a ser entonces Melquisedec la promesa de que vendría aquel que habría de reconciliarnos con nuestro Dios. ¿Cómo? ¿Cómo iba a ser esta reconciliación? Ahora sí, ¿recuerdas? Pan y vino. Cristo, el intercesor, traería justicia y paz, ofreciéndose a sí mismo como el pan de vida y derramando su sangre. Puedes empezar a ver la grandeza de nuestro Dios. Esa es la soberanía de Dios. No importa la época, Dios siempre está. Estaba en el momento de Abraham, estaba en el momento de su crucifixión, está en este día. Es entonces donde podemos ver el pan y el vino que Melquisedec ofrece. Es entonces una figura de lo que Cristo habría de hacer, ofrecerse como la sangre derramada en una cruz por tus y mis pecados. Es entonces solamente a través de Cristo que hay reconciliación de tus y mis pecados. Él es el pan de vida en el cual somos reconciliados con nuestro Dios. Acompáñenme de vuelta, por favor, a Génesis 14. Y es entonces donde podemos entender ahora sí que Melquisedec no venía nada más a cumplir cierta parte de la historia. Él venía a representar lo que Cristo habría de hacer. ¿Y cuál fue la respuesta de Abraham? ¿Qué fue lo que Abraham respondió a esto? Versículo 20 al final. Y le dio a Abraham el diezmo de todo. Todo. Hermanos, nunca, hasta este momento, se había hablado del término diezmo. Pero Abraham se da cuenta quién es él. Melquisedec, la figura de Cristo, mostrándose por encima. Y es por eso que ofrece
voluntariamente el diezmo de lo que había obtenido al retomar y recobrar a su sobrino Lot, como una muestra de sumisión, de dependencia, mostrando que confía las palabras que escuchó y confía a quien está viendo. Porque sus palabras, lo que leímos es que él exalta, Melquisedec exalta al Dios Altísimo, que a través de él fue que entregó en sus manos la victoria. Y entonces Abraham responde diciendo, lo creo, fue Dios quien da la victoria. Y entonces se ofrece el diezmo que está ahí. Es hermoso, hermanos. Es hermoso ver cómo Dios se manifiesta de manera perfecta y manifiesta sombras de Cristo durante todo el Antiguo Testamento para revelarnos que solamente es por fe en su Hijo Jesucristo, en la obra que Él hizo en la cruz, y solamente por su gracia nos concede el arrepentimiento que tú y yo necesitamos porque somos incapaces, y solamente por su amor y su bondad es que somos reconciliados con Él. Termina este pasaje del versículo 21 al versículo 24 con una oferta del rey de Sodoma. Quédate con los bienes, dame a la gente. Algo que podríamos decir, qué injusto, ¿no? Todavía que Abraham salva al pueblo, pues él podría quedarse. ¿Por qué quiere que se los devuelva? Pero Abraham sabía que su propósito no era por lo terrenal. Su propósito, como el tuyo y el mío, no debe ser por lo terrenal. Enriquecernos, tener más dominio en esta tierra, tener más poder. ¿De qué sirve, hermanos, si todo eso, después de años, se va a ir a la basura? Y Abraham sabía esto, y entonces Abraham responde y dice que no tomará ni un hilo, ni una correa de zapato, ni ninguna cosa tuya. Le responde Abraham al rey de Sodoma, para decirles que no es lo que el rey de Sodoma, Abraham o las circunstancias terrenales suceda, sino es el Dios soberano por encima cumpliendo su plan redentor. Abraham, entonces, al igual que tú y yo, debemos ser conscientes de esto. Tú y yo no estamos aquí, hermanos, para llenarnos en este mundo de riquezas. No estamos en este mundo para tomar y disfrutar y regocijar. Estamos principalmente en este mundo para hacer ese vínculo entre el pecador y Dios, llevando el Evangelio y mostrándoles que solamente es a través de Cristo que se pueden reconciliar con su Creador. Es bueno que reconozcamos esto en nuestra vida, porque constantemente podemos caer y los afanes de este mundo nos pueden llevar a creer que las circunstancias terrenales son más importantes que las cosas de Dios. Por lo que quiero preguntarte y terminar este tiempo con otras dos preguntas. Me gusta preguntar. Y es esto. La primera es, ¿has tú sido libertado ya de la esclavitud de tus pecados? ¿O sigues aún esclavo, atado en los deseos de tu carne, en los deseos de este mundo? ¿Sigues atado al príncipe de la potestad de esta tierra? Y por última pregunta es, ¿has puesto tu fe en Cristo como el sacerdote, como el reconciliador por su obra en la cruz delante de Dios? Tu fe hoy manifiesta que has sido reconciliado con Dios. Si no es así, te llamo y te invito a que te arrepientas, porque en tus y en mis obras no hay salvación. Con tus y mis logros no hay vida, hay solamente muerte. Solamente está la vida con nuestros ojos puestos en Cristo, en su obra, en su vida, en su sacerdocio, en su reconciliación. Solamente en Él hay vida. Así que, hermanos, es esto lo que un pasaje que pareciera que está en medio de la nada, porque avanzaremos, si Dios quiere, la próxima semana, el siguiente capítulo, y habla de otra cosa. Lo que Dios tiene para hablarnos
manifestar a su Hijo Jesucristo en cualquier parte de la Biblia, en cualquier momento, porque Él es soberano. Vamos a orar y vamos a agradecerle a Dios este tiempo. Bendito y alabado seas, Padre, Dios Todopoderoso, soberano Rey. Te exaltamos, pues solamente tú mereces la honra, la gloria y la adoración. Nos reconocemos como indignos, como pecadores, necesitados de un sacerdote, de un reconciliador. Y reconocemos, Padre, que solamente es por Cristo que nos podemos acercar delante de ti. Que Cristo vino a ser nuestra reconciliación. Que Cristo vino a traer paz contigo, Padre. Y hoy nos podemos acercar a ti y llamarte Padre y llamarte Dios solamente por los méritos de Cristo Jesús. Perdónanos, Padre, si estamos tan afanados con los deseos de este mundo y poco a poco nos hemos ido conformando a los deseos de este mundo. Perdónanos si nuestro deseo es por poder, por tener el dominio. Un corazón corrupto que se manifiesta aún en nuestra familia queriendo dominar sin tu sabiduría. Perdónanos también, Padre, si hay entre nosotros aquí quien esté en el mundo, deleitándose con el mundo, en los placeres de este mundo. Concédele arrepentimiento y Padre, guárdanos, Padre, de creer que estamos firmes solamente por hacer ciertas cosas. Ayúdanos a depender de tu gracia. Y te damos gracias, Padre, porque encontramos en Melquisedec una figura hermosa de Cristo Jesús, viniendo a traer paz, viniendo a entregar su vida, su sangre derramada para reconciliarnos contigo, con el Dios soberano, que todo lo ve, que todo lo puede, que está por encima de todo, que no hay nada más alto que Él. Te exaltamos, nuestro Dios, nuestro Salvador, y te damos tantas gracias. Gracias, Padre, particularmente porque me permites compartir este pasaje. Un pasaje que pareciera así a simple vista en medio de la nada, pero al escudriñarlo encuentras riquezas. Y así es tu palabra. Ayúdanos, Padre, a ser fieles en estudiarla y a siempre buscar a Cristo en medio de cualquier punto, porque ahí está la vida, porque ahí se cumple el plan redentor solamente en Cristo Jesús, y es en el nombre en el cual oramos. Amén.